Muy buenas noches, estas son las noticias, hoy miércoles 11 de diciembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Funcionarios de la Fiscalía iniciaron inspección a la Procuraduría por supuestas faltas de garantías procesales. El anuncio se da luego de la decisión de destituir al alcalde de Bogotá. La paz no se impone con las armas. Así lo declaró el presidente Juan Manuel Santos en el foro parlamentario en el Congreso de la República. Personería de Bogotá investigará supuesto incumplimiento de labores de funcionarios de la Alcaldía de Bogotá. Ratificada medida de aseguramiento en contra del general en retiro Miguel Maza Márquez. Márquez es investigado en el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán. Aprobados más de 14 billones de pesos para el presupuesto de Bogotá al año 2014. La movilidad, prioridad para la ciudad. Ex concejal de Bogotá, Andrés Camacho, no aceptó su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá. Hasta enero de 2014 se tendría listo informe sobre investigación del derrumbe de la torre del edificio Space en Medellín. Compañías petroleras que operan en el país se declaran preocupadas por afectaciones a causa de ataques terroristas al sector. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Luego de la orden del fiscal general Luis Eduardo Montealegre de realizar una inspección judicial a la Procuraduría General, funcionarios adelantaron el proceso. Esto se da luego de la decisión del procurador Alejandro Ordóñez de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. A primeras horas de esta mañana, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, indicó que se ordenó una visita a la Procuraduría General de la Nación con el fin de conocer cuáles fueron esas pruebas que se tuvieron en cuenta para destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Van a ordenar nuevas pruebas. Una de esas pruebas es verificar la decisión del señor Procurador General de la Nación, de la Procuraduría, hacer una inspección judicial a la Procuraduría General para mirar qué tipo de pruebas se practicaron después del pliego de cargos, mirar cuáles fueron los argumentos que tuvo la Procuraduría y los argumentos que tuvo la defensa del alcalde, y esos elementos se van a practicar en una inspección judicial y se van a llevar a los procesos que se siguen contra el alcalde. El jefe del ente acusador criticó duramente la decisión del órgano de control, incluso calificó de inquisitivo el actual modelo de investigación de la Procuraduría. Seguimos anclados en modelos absolutamente medievales, en modelos absolutamente inquisitivos, en modelos absolutamente secretos, en modelos que ya están absolutamente superados en un derecho sancionador democrático. Montealegre inclusive señaló que la Corte Interamericana puede tumbar el fallo emitido por la Procuraduría. La Corte Interamericana tiene todo el poder para ordenarle a Colombia que haga reformas constitucionales y que ajuste nuestro texto constitucional a los principios y valores del sistema interamericano de derechos humanos. Asimismo, apoyó el abrir un debate para tratar los poderes que debe tener un procurador en este tipo de decisiones. Estoy de acuerdo con el señor ministro de Justicia de que hay que reabrir un debate sobre la competencia del Procurador General de la Nación para destituir funcionarios que tienen origen popular. Cabe indicar que minutos después de que el fiscal general hiciera público estos anuncios, peritos del CTI ingresaron a la Procuraduría para efectivamente conocer los detalles del fallo. Frente al mismo tema, luego de que funcionarios de la Fiscalía realizaran esta inspección, las reacciones al interior del Congreso de la República no se hicieron esperar. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, indicó que el fiscal Luis Eduardo Montealegre tiene toda la competencia constitucional para investigar al procurador Alejandro Ordóñez. Luego
luego de que el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, se refiriera sobre la inspección judicial que se le practicarán a los documentos que utilizó la Procuraduría para tomar la decisión contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Desde el Congreso de la República se empezaron a producir las primeras reacciones sobre el tema. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, afirmó que la Fiscalía tiene toda la legitimidad para ejercer esta acción. Naturalmente es una decisión judicial y como tal, pues el gobierno no puede hacer nada distinto a decir que respeta esa decisión judicial, porque el señor fiscal tiene competencia constitucional para investigar al procurador. El representante del Partido Liberal, Guillermo Rivera, afirma que esta es una acción normal y todavía no amerita la apertura de una investigación formal en contra del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Ocurre normalmente y ha ocurrido recientemente que se han dado sanciones disciplinarias y no penales, o lo contrario, se han dado sanciones penales y no disciplinarias por los mismos hechos. Y eso es perfectamente normal porque el juicio disciplinario, los tipos disciplinarios son distintos al juicio penal y distintos a los tipos penales y la valoración es distinta. Entre tanto, el exprocurador Jaime Bernal Cuellar afirma que la Fiscalía no sería en últimas quien asumiría una investigación formal en contra del procurador Ordóñez. Necesariamente debe existir una denuncia penal contra el señor procurador y la competencia la tiene la Fiscalía General de la Nación, que pueda investigarlo penalmente y formular acusación si lo considera o archivar las diligencias. Si la Fiscalía realiza acusación, corresponde a la Corte Suprema de Justicia el juzgamiento. El senador del partido de la U, Aurelio Iragorri, calificó como desafortunado este enfrentamiento entre los organismos de control. Me parece complicado e inconveniente en el país, con todas las dificultades que tenemos, que tengamos esos choques de trenes. A mí como ingeniero civil, como colombiano y como parlamentario por muchos años, me parece inconveniente. Ahora se queda a la espera de los resultados por parte de la Fiscalía para determinar si se abre o no un proceso investigativo en contra del procurador. Entre tanto, Ordóñez no quiso dar declaraciones a la prensa al respecto. Solamente dijo, en boca cerrada no entran moscas. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, al intervenir en el foro de parlamentarios que se llevó a cabo en el Congreso de la República, y pese a que no se refirió puntualmente al caso de destitución del alcalde Gustavo Petro, resaltó la importancia de generar un revolcón a la justicia colombiana para las altas cortes y los organismos de control del país. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refirió sobre la importancia de una reforma al sistema constitucional de justicia del país. Sin embargo, afirma que por aspirar a un segundo periodo legislativo, la ley de garantías no le permite exponer todos sus argumentos. Como ustedes saben, en la situación actual en que me encuentro y en cumplimiento de la ley de garantías, no puedo hablar como quisiera sobre la forma como el gobierno concibe lo que podría ser una reforma del sistema constitucional de justicia. Asimismo, en el discurso del presidente se evidenció la necesidad de redistribuir los poderes que tienen los organismos de control, afirmación que claramente podría relacionarse con los recientes hechos en donde el Procurador General de la Nación destituyó e inhabilitó al alcalde de Bogotá durante 15 años. Lo anterior no me impide mencionar, al menos, la necesidad de desbloquear el sistema, que por controles mutuos dificulta las investigaciones contra o al interior de las altas cortes y de los organismos de control. Según las palabras del jefe de Estado, un mejoramiento al sistema actual de justicia será lo que garantice que la paz que está buscando el país sea estable y duradera. Porque la justicia es un valor incalculable que no dejamos de perseguir como sociedad. Y esa es una condición fundamental para la paz. Cuando logremos la paz, como esperamos lograrla, con el concurso de todos, será la justicia la que nos garantice que ésta sea estable
y duradera. Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos destacó los logros que se han conseguido hasta el momento en este tema de la reforma integral a la justicia, no sin antes recordar los inconvenientes que se tuvo por el hundimiento de la reforma constitucional. De igual manera se refirió sobre los actos legislativos y leyes que ya tienen presencia. Tal es el caso del Código Penitenciario. Las palabras del presidente Santos se dieron durante el foro a la reforma a la justicia organizado por el Congreso de la República. La exfiscal Vivian Morales también se pronunció frente a la orden impartida por la Procuraduría en contra del alcalde mayor de Bogotá. Morales envió una carta al presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, manifestando que en su condición de ciudadana y de exfiscal solicita la renuncia del procurador Alejandro Ordóñez. El día anterior, la exfiscal Vivian Morales le entregó al presidente del Congreso una carta en donde plantea a la corporación pedir la renuncia del procurador Alejandro Ordóñez. Asimismo, plantea la figura de un procurador ad hoc que garantice una decisión justa en el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Hoy el senador Cristo se refirió sobre el tema y la respuesta que tendrá dicha carta. Uno no puede de ninguna manera tramitar una eventual sanción al Procurador General de la Nación sin que medie ninguna investigación. No se puede pensar en una decisión contra el Procurador por parte del Congreso si él no ha incurrido en ninguna conducta inapropiada en el ejercicio de sus funciones. En palabras del presidente Cristo, se necesitaría que el procurador estuviera investigado por la Fiscalía penalmente o por la Corte Suprema de Justicia, considerados como los jueces naturales. Asimismo, considera que no es conveniente cambiar a los funcionarios públicos cuando simplemente no se está de acuerdo con sus decisiones. Uno puede compartir o no la decisión que tomó el Procurador General de la Nación, pero eso obviamente no lleva a pensar que entonces tendríamos que comenzar a cambiar los funcionarios porque sus decisiones generan uno u otro impacto en la opinión pública colombiana. Según el presidente Cristo, ese escenario sería crítico para el país, pues estaría perdiendo la constitucionalidad. Parece que ese sí sería el camino de la desinstitucionalización total del país y creo que no es el camino apropiado. Finalmente, el presidente del Congreso afirma que la petición que plantea la exfiscal es un gran debate para la opinión pública, que políticamente tiene una justificación, pero que constitucionalmente no es el camino. La Personería de Bogotá anunció que se abrirá una investigación para determinar si funcionarios de la administración de la Alcaldía Mayor de Bogotá estarían incumpliendo sus funciones en apoyo a las supuestas marchas convocadas por el alcalde Gustavo Petro, luego de conocerse la decisión de la Procuraduría de destituirlo. Tras las decisiones tomadas por el procurador y las acciones hechas por el alcalde, el personero Ricardo Cañón se pronunció, pues según él, Gustavo Petro de alguna manera ha pasado por encima de la autoridad del procurador. Todos los ciudadanos, sin exclusión ninguna, tenemos que acatar la Constitución y la ley. Y mucho más los servidores públicos que cuando tomamos posesión de los cargos juramos cumplir la Constitución y la ley. Respecto de una decisión de una autoridad competente, nuestra obligatoriedad, así no compartamos su contenido y tengamos disenso sobre esa decisión, hay vías legales para expresar ese disenso. En ninguna manera se puede incitar, ¿sí?, al desconocimiento de un fallo de autoridad competente. El personero distrital mencionó que es importante que los funcionarios de la alcaldía separen su sentir ideológico de su obligación como funcionarios, es decir, que cumplan con los deberes que tienen como trabajadores distritales, ya que por las convocatorias del alcalde distrital, algunos pueden abandonar sus funciones. Los servidores públicos tenemos obligaciones sagradas, como es cumplir la Constitución y la ley. E igual es relativo el pensar que si mi superior jerárquico me solicita que lo acompañe a compartir mi modo de pensar respecto de una decisión que se ha tomado una autoridad competente, es preocupante que esa persona subalterna realmente cuente con la autonomía de voluntad suficiente. Por esta razón, la Personería Distrital va a abrir un proceso para investigar las acciones tomadas por el alcalde como de sus subalternos. En la medida en que yo tengo competencia sobre servidores públicos,
preferimos simplemente decir que vamos a iniciar una indagación preliminar para verificar hechos y circunstancias particulares. Es así como poco a poco el alcalde mayor puede recibir nuevas sanciones con respecto a las acciones que ha tomado tras su destitución e inhabilitación por 15 años. La noticia de la destitución de Gustavo Petro impulsó al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, a ratificar que su inhabilidad por 12 años, impuesta también por parte de la Procuraduría, es injusta. Salazar sostuvo que él no participó en campañas políticas cuando era mandatario de la capital antioqueña. El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien fuera destituido e inhabilitado por 12 años por la Procuraduría por presuntamente haber participado de forma irregular en campañas políticas, indicó que aunque respeta la decisión por el derecho que le otorga la ley del procurador, esta fue injusta por denunciar hechos de corrupción como el alcalde de la ciudad. Yo creo que el procurador quizá frente a ciertas circunstancias ha actuado de manera unilateral. En mi caso yo creo que denunciar conexión de candidatos con bandas criminales no puede considerarse una intervención en política, sino un deber de un jefe de orden público que tiene, además de la necesidad de proteger el libre derecho de elección, también tiene la obligación de informar a la comunidad. Dijo que en las sentencias de la Procuraduría solo se habla de participación en política y no de la indebida participación en política, en lo que él asegura él no incurrió, ya que no utilizó ni recursos del Estado en propósitos políticos y resaltó que lo que hizo fue denunciar lo que él considera era su deber como mandatario de la capital antioqueña. En ese sentido, manifestó que el procurador fue exagerado y apresurado en su decisión. Yo creo que el procurador actuó de manera exagerada, precipitada, y se volvió en contra de algo que es una garantía. En la medida que no está reglamentada la participación en política, dice que todo es participación en política. Mientras no haya prohibiciones taxativas, lo que yo hice no es participación en política, sino obligación. Las declaraciones las hizo el exmandatario local en el marco de la diligencia de demanda que interpuso Salazar ante el Consejo de Estado en contra del fallo de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 12 años por sus presuntas faltas disciplinarias en el delito de participación indebida en política. Esto luego de que a través del periódico El Colombiano de Medellín y de la red social Twitter manifestara que el candidato a la alcaldía Luis Pérez Gutiérrez para las elecciones de 2012-2015 tendría nexos con paramilitares. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que al término del año la economía del país habrá crecido en un 4.5%. El jefe de dicha cartera resaltó que en cada trimestre el comportamiento de las finanzas mejoró considerablemente, lo que permite generar una percepción positiva. Las declaraciones de Cárdenas se dan luego de que varios sectores aseguraran que la inflación terminará en el 1.8%, lo que el ministro consideró que es una proyección normal. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. Telepaís está informando. Pese a que la defensa del general en retiro, Miguel Maza Márquez, había interpuesto una recusación por la orden de captura de su cliente, la Fiscalía determinó ratificar la medida de aseguramiento en contra de este. Cabe recordar que Maza Márquez fue detenido por homicidio agravado con fines terroristas y concierto para delinquir dentro de la investigación del asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán. Pese que ayer en las horas de la mañana el abogado Iván González, quien defiende los intereses del general en retiro Miguel Maza Márquez, interpuso una recusación contra el fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia por no haber atendido la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento en contra del general en el término establecido sobre las 7 de la noche de ayer mismo, el fiscal resolvió este recurso al reconfirmar la detención preventiva. Sin embargo, y aunque el defensor del general aceptó la decisión, consideró que los términos procesales se violaron. Definitivamente yo considero que de todas maneras los términos procesales se violaron. Él tenía
unos términos establecidos para resolver la solicitud de revocatoria de la libertad, y en lugar de los 3 días que tiene para pronunciarse, utilizó 12 días hábiles. Si a esto le descontamos los traslados que debió correr a los demás sujetos procesales, creo que de todas formas se excedió en 7 días hábiles en su decisión. El abogado señaló que hay una violación constitucional y dijo que el general revisó el proceso desde su propia óptica sin brindar las garantías al procesado, por lo que interpondrá una acción de tutela. La Constitución establece requisitos de razonabilidad en la detención preventiva, requisitos que el fiscal delegado ha analizado desde su propia óptica y sin consideraciones actuales sobre la procedencia de la detención preventiva, de tal manera que muy seguramente en los próximos días estará interponiendo una acción de tutela para lograr contrarrestar la arbitrariedad de la Fiscalía. Dijo que pese a ello el general está dispuesto a someterse a las decisiones de la Administración de Justicia, incluso cuando estas han sido ilegales, como quedó demostrado después de 2 años y medio de detención preventiva y donde no se le pudo demostrar su presunta responsabilidad en el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determinó iniciar una investigación en contra del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Fernando Ramírez, por supuestas irregularidades que éste habría cometido para favorecer al contratista Julio Gómez, investigado por el carrusel de la contratación en la capital del país. Hoy la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determinó iniciar la investigación para establecer si existió alguna irregularidad con la actuación del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Fernando Ramírez Contreras, en el proceso que se le sigue al contratista Julio Gómez por el carrusel de los contratos. Los hechos se relacionan con el artículo que publicó la revista Semana y donde se dice que presuntamente Gómez habría pagado 1.800 millones de pesos para que su proceso tuviera beneficios. La sala iniciará esta investigación para determinar si se presentaron irregularidades en este caso y si el magistrado Ramírez incurrió o no en una falta disciplinaria en su deber como funcionario judicial. De otro lado, la Judicatura sancionó con suspensión por 4 meses en el ejercicio del cargo a la jueza 57 penal municipal de Bogotá, Judith Amaya Rey, por incumplir los términos para fallar 7 acciones de tutela que fueron puestos a su consideración en el año 2008. La sala determinó por esto que afectó de manera grave su deber funcional. En este caso no solo hubo un amor en el trámite de las tutelas, sino que la imagen de la justicia se vio empañada y deteriorada ante la sociedad que espera celeridad, eficiencia e imparcialidad por parte de los jueces de la República de Colombia. En ese sentido, para la sala, la funcionaria fue negligente por violar un deber de atención que le atañe. Por esta razón, no fueron aceptados los argumentos de la defensa al indicar que las tutelas no fueron resueltas a tiempo en la época porque su despacho estaba congestionado. La puesta en marcha de una política pública nacional de equidad laboral para la mujer permite garantizar la contratación de las mismas con salarios justos que les ayuden a salir de la pobreza y establecer un sistema de protección frente a la violencia de género. 20 empresas de diferentes sectores participan de esta estrategia, lo que representa un beneficio para 25.000 trabajadoras. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, recordó que uno de los retos al asumir el ministerio fue generar estructuras para contar con trabajos dignos y de calidad. En esta Navidad, ¿qué vas a pedir? En Navidad y Siempre, pide la factura. Por cada compra que realices de cualquier producto o servicio, pide la factura. Regístrala en www.colombiafactura.com y el 31 de diciembre podrás ser seleccionado para ganar uno de los 15 bonos redimibles en carros 0 kilómetros que la DIAN tiene para ti. Autoridad Nacional de Televisión se vincula a la segunda cumbre regional amazónica de la cual nuestro país es anfitrión, por la preservación y la conservación de la Amazonía y su diversidad biológica y cultural. Los temas a tratar serán territorios indígenas, planes de vida y áreas protegidas, crisis climática, bosques y red más indígena, saberes ancestrales, usos sustentables y vida plena, incidencia y comunicación en derechos indígenas. Villavicencio, 13 al 15 de diciembre del 2013. Convocan, COICA, organiza OPIAD. También convocamos al 9º Congreso de la COICA 16 y 17 de diciembre.
Mai Omobi Gairitagbi. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, desmintió las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que lo señala de financiar a opositores de su gobierno, como algunos diputados, para desestabilizar su mandato. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ahora candidato al Senado de la República por el Uribe Centro Democrático, se refirió sobre las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirma que la oposición estaría siendo financiada por el exmandatario. Uribe desmiente estas afirmaciones de manera sarcástica y burlesca. Ayúdame a conseguir una platica a ver si les llevan ese giro a esos muchachos que no se les ha podido pagar por los compromisos de la campaña. Asimismo, el expresidente salió hoy a defender el proceder del procurador Ordóñez en dos hechos importantes de los últimos días. En primera instancia, respeta la decisión de destituir e inhabilitar a Petro y considera que la complejidad del caso se da cuando los gobiernos o mandatarios, dadas las coyunturas, reaccionan diciendo que hay que cambiar las instituciones. Finalmente, el expresidente Uribe también defendió el viaje que Ordóñez realizó a la Corte Penal Internacional de Justicia para solicitarle a la entidad que intervenga en el proceso de paz que se realiza con la guerrilla de las FARC. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Algunos legisladores en el estado de Nueva York planean introducir un proyecto de ley que legalizaría el uso de la marihuana, regulándola y asignando impuestos al uso general, lo cual lo convertiría en una industria que podría impulsar la economía. El presidente de la Asamblea del Comité de Salud, Richard Guthrie, dijo que los legisladores estatales quieren manejar el fumar la marihuana como tomarse una bebida alcohólica, imponer una edad límite, regular el uso e implementar los impuestos. No estoy de acuerdo con el uso de la marihuana en sí. O sea, la verdad es que lo que pienso es que sería mejor para evitar el tráfico de las drogas, pero en sí tiene muchas consecuencias en la gente que usa las drogas, en la gente que usa la marihuana. Entonces, no estoy de acuerdo con ello. El interventor de la ciudad, John Liu, quien ha estudiado la propuesta, aseguró que el impacto que tendría el cobrar impuestos sobre el uso y el consumo de la marihuana para la economía es asombroso. Liu estima que tasar el producto generaría 430 millones de dólares solamente en la ciudad de Nueva York, donde se estima que alrededor de 1 millón de personas utilizan la droga de forma regular. La ciudad también se ahorraría 31 millones de dólares en costos de incumplimiento de ley y tribunales. Pienso que fuera mal porque van a pensar que son buenos a mí, todos los estudiantes de high school, porque yo fui a high school, yo conozco a personas que hicieron eso. Y me imagino aquí que hay muchas drogas y no fuera una buena idea. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, Colombia es la sede del debate hemisférico sobre el problema mundial de las drogas, en el cual participan importantes dirigentes como el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entre otros representantes de países como México y Estados Unidos. La consigna principal son temas de cooperación en erradicación de los cultivos ilícitos. Con el propósito de generar propuestas concretas para responder al problema mundial de las drogas desde la perspectiva de salud pública y derechos humanos, se inició en Bogotá el periodo número 54 de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, en donde Colombia asumirá la presidencia por un año, algo que le permitirá al país seguir impulsando el debate hemisférico actual, con miras a alcanzar una mayor eficacia para enfrentar el problema mundial de las drogas. Cómo los distintos aspectos, cultivo, producción, tránsito, venta y consumo, afectan a nuestros países de manera diferente. Además, señala el impacto en la economía, las relaciones sociales, la seguridad y la gobernabilidad democrática, sobre todo en aquellos países de mayor cultivo, producción y tránsito situados.
El desarrollo de la CICAD en Colombia responde a la preocupación expresada por el presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que a pesar de todos los esfuerzos, la dependencia de las drogas en los países es un grave problema de salud pública. Mientras tanto, el tráfico ilegal de drogas continúa siendo el principal financiador de la violencia y del terrorismo. El principal mensaje de este informe, resaltado por don José Manuel Insulza, es que para enfrentar el problema de las drogas de una manera eficaz se requiere de un informe múltiple, de una gran flexibilidad de comprensión porque tenemos realidades diferentes y del convencimiento de que para ser exitosos se debe mantener la unidad de nuestros países admitiendo, y esto es fundamental, admitiendo la diversidad de sus situaciones particulares. Con base en las lecciones de los últimos años, Colombia continuará trabajando en los 4 componentes hacia los cuales se está enfocando la política de drogas, de manera cada vez más integral y equilibrada. Estas son mejoramiento de salud pública, reducción del delito asociado a las drogas, cultura de la legalidad y fortalecimiento del Estado de Derecho. Hasta el mes de enero se tendrá el informe definitivo sobre el derrumbe de una de las torres del edificio Space. Las investigaciones se centran en determinar si hubo irregularidades en la expedición de la licencia de construcción. Frente a posibles situaciones que se puedan presentar con otras edificaciones de la misma constructora, ya se hicieron las respectivas evaluaciones por los organismos de desastres que determinaron que no corren el mismo peligro del edificio Space. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. Servientrega vuelve a ratificar su compromiso con la niñez en Colombia. Esta vez de la mano de su gerente Luz Mari Guerrero, se oficializó la donación a miles de niños del departamento de Córdoba por medio de la Fundación A la Rueda Rueda, en donde los infantes tienen la posibilidad de capacitarse y aprender técnicas lúdicas que ayuden al aprovechamiento del tiempo libre. Servientrega siempre entregando vida, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Durante el año tenemos varios programas macros en la huella social y en esta Navidad es para los niños. Por eso movilizamos todas las comunidades que gestionan para los niños, para hacerles una Navidad alegre, una Navidad distinta, y pues qué lindo que esta sea una causa por la costa que necesita tanto, como es la Rueda Rueda y todo el amor que le está colocando a nuestra Vivi Barguil. Vivian Barguil de Sarmiento, comunicadora social monteriana, es hoy la presidenta de la Fundación A la Rueda Rueda. A sus 39 años decidió hacer su sueño realidad, generar más oportunidad para los niños de escasos recursos de la región Caribe. Su misión es generar espacios de ocio creativo para la infancia de la costa caribe colombiana, teniendo como objetivo tener la infraestructura para que los niños y niñas tengan acceso a actividades basadas en las artes como la pintura, música y danza, además de otras áreas en tecnología y deporte que les permitan desarrollar aptitudes para el futuro. Nos reunimos un día, Luz Mari y yo, me invita porque oyó de mi fundación, quiso interesarse en mis proyectos, le gustó, confió en mí y entonces me dijo, esta Navidades Servientrega se une a la Rueda Rueda para recogerles juguetes a los niños de la fundación en Montería. Y por eso estamos aquí. Yo estoy agradecidísima con este apoyo, porque no solo va a ser para ahora diciembre, sino para durante todo el año que Luz Mari me ha dicho, vamos con ustedes y nos vamos a meter en la Rueda Rueda. Servientrega contribuye al desarrollo empresarial de nuestro país y a mejorar la condición de vida de las mujeres y sus familias. Fue capturado en las últimas horas en la ciudad de Bogotá Julio Roberto Alarcón, alias El Mecánico, señalado de ser el planificador de la fuga del peso Alexander Urrego, quien cumplía una condena de 45 años por homicidio. Alias El Mecánico deberá responder por los delitos de tentativa de homicidio, concierto para delinquir, hurto y tráfico de armas, entre otros. El pasado 17 de septiembre, un comando armado integrado por 7 sujetos ingresaron violentamente a un centro médico del sur de la ciudad para rescatar al peligroso delincuente Alex Urrego, quien se encuentra actualmente prófugo de la justicia. Ante un hecho que se presentó el pasado 17 de septiembre
donde se dio a la fuga un peligroso delincuente, Alexander Urrego, después de haber salido de la cárcel de La Picota a cumplir con una cita odontológica y con la participación de un grupo de delincuentes armados protagonizaron una fuga conocida por todos los bogotanos. La fuga fue planeada durante 3 meses. Urrego habría pagado más de 600 millones de pesos para la consecución de los pistoleros, armas de fuego y vehículos utilizados en el escape. Se trata de Julio Roberto Alarcón Ramírez, alias El Mecánico, quien de acuerdo a las investigaciones que hemos adelantado resulta siendo una persona clave dentro de esta actividad delictiva, en la medida que fue quien tuvo contacto en varias ocasiones con Alexander Urrego dentro de la cárcel. Este episodio no fue ninguna coincidencia. El ahora prófugo contactó en julio de 2013 a Julio Roberto Alarcón Ramírez, alias El Mecánico, y le expresó su necesidad de fugarse, pues por los delitos a enfrentar serían varios años tras las rejas. Para Alexander Urrego era una fortaleza saber que en poco tiempo iniciaría un tratamiento odontológico fuera del penal y que además su seguridad a la hora de las citas era escasa. Este sujeto tuvo varias reuniones previas en el taller donde fueron incautadas las armas y los vehículos el día de la fuga, y fue la persona que en el mundo de la delincuencia se encargó de conseguir a quienes realizaron esta fuga. Las informaciones de inteligencia y policía judicial pudieron demostrar ante la Fiscalía General de la Nación que el cerebro de esta macabra operación fue alias El Mecánico. Este delincuente de vieja data había sido condenado en 2012 por los delitos de hurto agravado y concierto para delinquir a una pena de 6 años. Pero a los 4 años de estar tras las rejas, se fugó de la cárcel nacional La Modelo. Recordarle a toda la opinión pública que la Policía Nacional está ofreciendo una recompensa hasta de 50 millones de pesos a quien nos dé información que nos permita dar con la recaptura de este individuo. La Policía Nacional pide el apoyo de la comunidad para que preste información preliminar que ayude a la captura de Alexander Urrego. Las diferentes compañías petroleras que operan en el país expresaron su preocupación por los ataques terroristas a manos de grupos al margen de la ley. La Asociación Colombiana del Petróleo afirmó que a corte de noviembre los ataques contra el sector fueron de 163 y bloqueos de 432. De otra parte, la organización informó que el costo del contrabando llega al orden de los 750.000 millones de pesos. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. ¡Entusiasmo! Atención, municipio de Repelón, departamento del Atlántico. El domingo 15 de diciembre, acompáñenos en la grabación de nuestro concierto, con la participación de El Binomio de Oro de América, Checo Acosta y su orquesta, Beto Zabaleta, Twister, Alex Manga, Chequeré Orquesta, Lil y El Vega y muchas atracciones más. Esta será una fiesta inolvidable, llena de muchas sorpresas. Entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. La Defensa Civil Colombiana asegura el cumplimiento de su gran labor gracias a la excelente preparación que se le brinda a nuestros voluntarios en la Escuela Internacional Carlos Lleras Restrepo, escuelas regionales, centros de entrenamiento y nuestro equipo técnico especializado. Somos ejemplo y orgullo colombiano. Hazte voluntario. Defensa Civil Colombiana. Listos en paz o emergencia. Esto es construir un país justo. Nosotros, los candidatos a Senado, Cámara y Parlamento andino, para las elecciones que se cumplirán el domingo 9 de marzo de 2014, nos comprometemos con el país a invertir en nuestras campañas electorales únicamente hasta los montos máximos establecidos por el Consejo Nacional Electoral y a declarar cualquier donación que recibamos. Ayúdenos a ejercer control. La financiación de las campañas electorales tiene límites. Marque la diferencia. Consejo Nacional Electoral, por unas elecciones transparentes y equilibradas. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula a la segunda cumbre regional amazónica de la cual nuestro país es anfitrión, por la preservación y la conservación de la Amazonía y su diversidad biológica y cultural. Los temas a tratar serán territorios indígenas, planes de vida y áreas protegidas, crisis climática, bosques y red más indígena, saberes ancestrales, usos sustentables y vida plena, incidencia y comunicación en derechos indígenas. Villavicencio, 13 al 15 de diciembre del 2013.
convocan, COICA organiza OPIAD. También convocamos al 9º Congreso de la COICA 16 y 17 de diciembre. May Omobi Garitagbi. Delincuentes en la ciudad de Bogotá, quienes se hacían pasar por funcionarios del Instituto para la Economía Social, a partir de documentación falsa, estafaban a vendedores ambulantes cobrándoles el arriendo de las casetas dispuestas por la Alcaldía Mayor para que estos pudieran vender sus productos. Según las autoridades, los farsantes exigían entre 300.000 hasta más de 1 millón de pesos a sus víctimas. En esta época las personas buscan la forma de ganar dinero, así como los delincuentes ingenian la manera de estafar y aumentar la criminalidad. Tanto así que un grupo de criminales estafaron alrededor de 10 comerciantes, haciéndose pasar por funcionarios del IPES, diciéndoles que debían pagar por el espacio que estaban ocupando en las calles. En este momento tenemos 10 familias identificadas, 5 que realmente dieron su testimonio y otras 5 que están en proceso de adjuntarnos las pruebas correspondientes. Los supuestos funcionarios del Instituto para el Desarrollo Económico lograron recaudar alrededor de 10 millones de pesos. Los montos ascienden entre 300 y 1.400.000. Aquí las personas que tenemos nos pueden señalar con los recibos que nos dieron, que estuvieron entre 328.759 pesos por el espacio público. La actividad delincuencial se debió al proyecto que realiza la entidad para que pequeños comerciantes puedan comercializar sus productos en la vía pública. Estas personas malintencionadas lo que hacen es, con lo que entrega el IPES, cobrarle al vendedor informal para que pueda participar en la feria, vendiéndole la idea que hay unos gastos en los que se cae, en unos gastos de representación en los que esa persona incurre y por eso el monto que se les da. Por otro lado, la institución ya inició las investigaciones para identificar a las personas que cometieron las estafas. Asimismo, encontraron que una de las cabezas de este hecho criminal es una ciudadana que hacía parte de uno de los proyectos de la entidad. Asimismo, la IPES hace un llamado a la comunidad para que anuncie a las autoridades este tipo de estrategias criminales. Además, que ellos aseguran que no están haciendo ningún cobro por el uso del espacio público. El Instituto Nacional de Vías anunció cierres escalonados en la ruta Medellín-Quibdó entre el 7 de enero y el 30 de junio del próximo año. La medida facilitará el avance de las obras que se ejecutan en la carretera y se aplicarán en el tramo Ciudad Bolívar-La Mansa. La entidad sugirió como vía alterna Medellín-Bolombolo y la pintada Río Sucio-Anserma. El anuncio se da para que los viajeros de fin de año planeen sus rutas con tiempo y no tengan dificultades en su desplazamiento. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. El director del IDU, William Camargo, manifestó que durante la ejecución del proyecto del metro en Bogotá, la entidad adoptará medidas cautelares en lo concerniente a las licitaciones de las obras para evitar se presente un nuevo carrusel de la contratación en la ciudad. Tras la entrega del primer avance de los estudios realizados por la entidad para la construcción del Metro de Bogotá, o por lo menos lo que será la primera fase, se encontró que el terreno capitalino está preparado para la construcción de este. Asimismo, las investigaciones arrojaron que la construcción se puede hacer sin mayores percances. La primera línea del metro iría desde Bosa hasta la calle 100 y tendría una importante destinación de recursos del distrito como de la nación. El director del IDU aseguró que es importante tener cuidado a la hora de las licitaciones para evitar futuros carruseles como en las administraciones pasadas, pues este proyecto tiene una destinación de dinero importante. Por otro lado, dijo que el proyecto está planteado para la ciudad, es decir que en caso de inundaciones, este estará listo para evitarlas. Se espera que para 2015 se empiece la ejecución de las obras, asimismo como las licitaciones. El exconcejal de Bogotá, Andrés Camacho, no aceptó su participación en el carrusel de la contratación. Según la Fiscalía General de la Nación, Camacho habría aprovechado su posición
para que una empresa se beneficiara del contrato del servicio de ambulancias suscrito para la capital del país y que tuvo un valor de 67.000 millones de pesos para la ciudad. Aunque el exconcejal Andrés Camacho Casado firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía General por el delito de tráfico de influencias, esta mañana ante el juez 35 de Garantías no aceptó su responsabilidad en el delito de tráfico de influencias en servidor público en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en el carrusel de los contratos en la capital del país. El excabildante es investigado por presuntamente haber inferido para que se adjudicaran los contratos para la prestación del servicio de ambulancias en el año 2009 al contratista Emilio Tapia por un valor cercano a los 69.000 millones de pesos y por lo cual habría recibido beneficios económicos. En ese sentido, la Fiscalía indicó que Camacho Casado, aprovechándose de su posición política y social, habría impartido una influencia para que en la celebración de dicho contrato se beneficiara a la empresa de un allegado que tenía un notable interés en el convenio. Esto luego de que se modificaran los pliegos de condiciones para la adjudicación de dichos contratos. Aunque el proceso contra el excabildante continúa, la Fiscalía está a la espera de que un juez avale el principio de oportunidad. De esta manera, Camacho Casado se convertirá en testigo clave en los otros procesos penales que se adelantan contra otros funcionarios y exfuncionarios públicos que con su participación en las irregularidades ocasionaron un detrimento del patrimonio del distrito. Y estas fueron las noticias en Telepaís. Las 7 de mañana aquí por el canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Muy buenas noches, estas son las noticias, hoy miércoles 11 de diciembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Funcionarios de la Fiscalía iniciaron inspección a la Procuraduría por supuestas faltas de garantías procesales. El anuncio se da luego de la decisión de destituir al alcalde de Bogotá. La paz no se impone con las armas. Así lo declaró el presidente Juan Manuel Santos en el foro parlamentario en el Congreso de la República. Personería de Bogotá investigará supuesto incumplimiento de labores de funcionarios de la alcaldía de Bogotá. Ratificada medida de aseguramiento en contra del general en retiro Miguel Maza Márquez. Para ordenarle a Colombia que haga reformas constitucionales y que ajuste nuestro texto constitucional a los principios y valores del sistema interamericano de derechos humanos. Asimismo, apoyó el abrir un debate para tratar los poderes que debe tener un procurador en este tipo de decisiones. Estoy de acuerdo con el señor ministro de Justicia de que hay que reabrir un debate sobre la competencia del Procurador General de la Nación para destituir funcionarios que tienen origen popular. Cabe indicar que minutos después de que el fiscal general hiciera público estos anuncios, peritos del CTI ingresaron a la Procuraduría para efectivamente conocer los detalles del fallo. Frente al mismo tema, luego de que funcionarios de la Fiscalía realizaran esta inspección, las reacciones al interior del Congreso de la República no se hicieron esperar. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, indicó que el fiscal Luis Eduardo Montealegre tiene toda la competencia constitucional para investigar al procurador Alejandro Ordóñez.
Luego de que el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, se refiriera sobre la inspección judicial que se le practicarán a los documentos que utilizó la Procuraduría para tomar la decisión contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. A las horas de esta mañana, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, indicó que se ordenó una visita a la Procuraduría General de la Nación con el fin de conocer cuáles fueron esas pruebas que se tuvieron en cuenta para destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Van a ordenar nuevas pruebas. Una de esas pruebas es verificar la decisión del señor Procurador General de la Nación, de la Procuraduría, hacer una inspección judicial a la Procuraduría General para mirar qué tipo de pruebas se practicaron después del pliego de cargos, mirar cuáles fueron los argumentos que tuvo la Procuraduría y los argumentos que tuvo la defensa del alcalde, y esos elementos se van a practicar en una inspección judicial y se van a llevar a los procesos que se siguen contra el alcalde. El jefe del ente acusador criticó duramente la decisión del órgano de control, incluso calificó de inquisitivo el actual modelo de investigación de la Procuraduría. Seguimos anclados en modelos absolutamente medievales, en modelos absolutamente inquisitivos, en modelos absolutamente secretos, en modelos que ya están absolutamente superados en un derecho sancionador democrático. Montealegre inclusive señaló que la Corte Interamericana puede tumbar el fallo emitido por la Procuraduría. La Corte Interamericana tiene todo el poder. Desde el Congreso de la República se empezaron a producir las primeras reacciones sobre el tema. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, afirmó que la Fiscalía tiene toda la legitimidad para ejercer esta acción. Naturalmente es una decisión judicial y como tal, pues el gobierno no puede hacer nada distinto a decir que respeta esa decisión judicial, porque el señor fiscal tiene competencia constitucional para investigar al procurador. El representante del Partido Liberal, Guillermo Rivera, afirma que esta es una acción normal y todavía no amerita la apertura de una investigación formal en contra del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Ocurre normalmente y ha ocurrido recientemente que se han dado sanciones disciplinarias y no penales, o lo contrario, se han dado sanciones penales y no disciplinarias por los mismos hechos. Y eso es perfectamente normal porque el juicio disciplinario, los tipos disciplinarios son distintos al juicio penal y distintos a los tipos penales y la valoración es distinta. Entre tanto, el exprocurador Jaime Bernal Cuellar afirma que la Fiscalía no sería en últimas quien asumiría una investigación formal en contra del procurador Ordóñez. Necesariamente debe existir una denuncia penal contra el señor Márquez es investigado en el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán. Aprobados más de 14 billones de pesos para el presupuesto de Bogotá al año 2014. La movilidad, prioridad para la ciudad. Ex concejal de Bogotá, Andrés Camacho, no aceptó su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá. Hasta enero de 2014 se tendría listo informe sobre investigación del derrumbe de la torre del edificio Space en Medellín. Compañías petroleras que operan en el país se declaran preocupadas por afectaciones a causa de ataques terroristas al sector. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Luego de la orden del fiscal general Luis Eduardo Montealegre de realizar una inspección judicial a la Procuraduría General, funcionarios adelantaron el proceso. Esto se da luego de la decisión del procurador Alejandro Ordóñez de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.